Hola mis pequeños amores, que el Señor les bendiga. En este día vamos a tener la clase que corresponde esta semana y para comenzar vamos a hacer una oración. Entonces cierren sus ojitos y oremos. Amado Señor que estás en los cielos, gracias te doy por la vida de cada uno de estos pequeñitos. Señor, te ruego que tú los bendigas, que ellos sigan creciendo en sabiduría y en estatura. Bendigas a sus padres, Señor, y que en esta hora esta clase sea de edificación para sus vidas, que no vuelva a ti vacía, Señor, sino que sigamos aprendiendo, Señor, de tu palabra. Te lo pedimos en esta hora, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis amores, hace 8 días ustedes vieron que Noé ya había sido librado del diluvio junto con sus hijos y Dios había hecho un pacto con él y de allí viene el origen del arco iris. Ahora, después de que Noé llega a la tierra y tiene sus 3 hijos, recordemos que sus 3 hijos ya estaban casados, todos ellos tuvieron más hijos y más hijos, entonces la tierra se volvió a llenar. Dice la palabra de Dios que los hombres llegaron del oriente al valle de Sinar y que dijeron unos a otros, oye, vamos a hacer una ciudad y una torre muy grande con un nombre por si algún día nos dispersamos, es decir, si nos vamos lejos, la torre sea tan alta que todos la podamos ver y volvamos a regresar a la ciudad. Esta es la historia de la Torre de Babel. Dice la palabra de Dios que ellos utilizaron ladrillo y asfalto para construir esa torre. ¿Se imaginan qué tan grande querían hacer la torre? Querían que llegara a los cielos. Querían que llegara hasta allá, así hasta arriba. Imagínense el edificio más alto de la Ciudad de México. Pues ellos querían hacerlo muchísimo, muchísimo más alto. Esa era la meta que ellos tenían. Dice la palabra de Dios que en esos tiempos la gente solamente hablaba una sola lengua. Una única lengua. No sabemos qué lengua sea. Pudo haber sido el español, pudo haber sido el hebreo, el griego, el inglés, el portugués, el latín, pero solamente era un lenguaje. Y dice que el Señor no quiso que ellos terminaran esa obra. La voluntad de Dios era que ellos entendieran que aunque ellos fueran dispersados no podían ser uno, porque ellos pensaban en los dioses que ya empezaban a existir, porque ya la gente ya no creía en Jehová, sino que creían muchos dioses, y hacían esta torre pensando en que se beneficiarían de Dios, pero estaban muy equivocados. Entonces Dios impidió que ellos terminaran esta obra y dice la palabra de Dios que allí nacieron las lenguas, es decir, todos los idiomas allí tuvieron su origen. Ahí se empezaron a hablar diferentes idiomas y entonces cuando uno le decía al otro, oye, pásame el agua, el otro le decía, the water, en inglés, ¿no? El agua. Y otros en portugués, tal vez otros en chino, otros en coreano, y la gente ya no se entendía. Entonces los judíos, o bueno, no eran judíos en ese entonces, sino que los hombres y mujeres que existían en ese momento no podían entenderse. Y si no se entendían cómo se iban a dar indicaciones, cómo se iban a dar órdenes, pues no podían. Entonces la obra ya no prosiguió. Y la palabra de Dios va a decir que le pusieron por nombre Babel, pues allí nacieron todas las lenguas. La gente se siguió reproduciendo, siguieron teniendo más hijos y ahora eran identificados por sus lenguas. Es decir, los que hablaban español estaban de un lado, los que hablan latín estaban del otro lado, los que hablaban inglés, los que hablaban portugués, por así decirlo, que son idiomas que actualmente sabemos que existen. En ese entonces eran idiomas diferentes, pero así imaginémoslo, ya se dividían por lenguajes. Por cada lengua era una ciudad pequeña o un pueblo muy grande. Dependía mucho de cuántas personas en ese momento habían obtenido ese idioma. Y entonces, mis queridos niños, es la Torre de Babel, donde tienen origen todas las lenguas. Ok, ya vimos la historia bíblica y a continuación vamos a ver cuál es la verdad bíblica que nos trae la palabra de Dios. Ya vimos que todas las lenguas tienen su origen en este acontecimiento bíblico en la Torre de Babel, pero ¿qué enseñanza nos deja? Una pregunta para ustedes. Para ustedes, ¿cuál es el mejor idioma? Muchos tal vez digamos que es el español porque es el idioma que nosotros hablamos. Otros podrían decir que el inglés porque es el idioma que se habla más mundialmente.
Hay gente que le gusta el francés porque se les hace un idioma muy romántico. Hay gente hoy en día que les gusta mucho el coreano, sobre todo a las adolescentes, porque se está poniendo muy de moda las películas y caricaturas o series coreanas, perdón. Hay quienes dicen que el griego, por ser una de las lenguas más antiguas que ha perdurado. Sin embargo, la verdad bíblica que nos trae en esta hora la enseñanza de Dios es que todas las lenguas son hermosas porque Él las creó todas. El español, el inglés, el portugués, el italiano, todos los idiomas son preciosos. Y si tú algún día quisieras aprender un idioma, apréndelo porque es parte de la belleza de Dios. Dios se enriquece en la diversidad. Están también nuestros dialectos. Está el zapoteco, el purépecha, el maya. Son lenguas preciosísimas que son parte de nuestros orígenes como mexicanos. Y todas estas lenguas son igual de bellas e igual de hermosas. Entonces, tú ya estás aprendiendo español, muy probablemente inglés porque en la escuela te obligan a llevar inglés, pero si tú de grande quieres aprender otra lengua u otro dialecto, pues hazlo para la gloria de Dios, pues todas las lenguas pueden darle la gloria a Dios. Hay quien conoce varios idiomas, a estos se les llaman políglotas porque hablan muchos idiomas, más de 5. Y qué hermoso es cuando un misionero o un predicador o un cristiano habla 5 idiomas y puede evangelizar a las personas en 5 idiomas. Es decir, si yo como cristiano conozco 5 idiomas, le voy a hablar, no sé, a un alemán de Cristo, a un coreano de Cristo, a un chino de Cristo, le voy a hablar a un francés de Cristo y también le puedo hablar a un yucateco maya de Cristo. Y esa es una de las grandes bendiciones de poder tener la capacidad de aprender estos idiomas. Si tú quieres aprender muchos idiomas, pídele a Dios que te dé el don de lenguas, pues el don de lenguas del que habla el Nuevo Testamento se refiere en muchas ocasiones a aprender varios idiomas. Con ayuda del Espíritu Santo y las capacidades que Dios te puede dar, tú puedes aprender muchos idiomas para compartir su palabra a todos los niños del mundo o a muchos niños del mundo. Entonces que el Señor te bendiga y recuerda que todas las lenguas, que todos los idiomas, que todos los dialectos son igual de importantes, hermosos y valiosos. Que el Señor te bendiga. Voy a entonar el canto Tuya es la alabanza para honra y gloria de nuestro Dios. Tuya es la alabanza, tuya es el Señor, sé glorificado por toda nación. Tú eres el que alegras las salidas de tu sol, las tardes y mañanas tuyas son, Señor. Tuya es la alabanza, tuya es el Señor, sé glorificado por toda nación. Tú eres el que afirmas a los montes con poder, sé glorificado por toda nación. Tuya es la alabanza, tuya es el Señor, sé glorificado por todo.